Señor. Queremos adorarte, queremos exaltarte a ti, Cristo. Queremos bendecir tu nombre. Por eso estamos aquí adorando, bendiciendo tu nombre. Reconociendo de que si bebemos de ti, nunca más tendremos sed. Porque tú eres lo mejor para nuestras vidas. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibieron. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Sí, Señor, solo tú bastas en nuestras vidas. Contigo es suficiente, Señor. Te exaltamos a ti, te adoramos, Señor.
Hola, ¿cómo estás? Es un gusto para mí poder saludarte en esta mañana y poder estar reunidos junto a ti vía esta plataforma, ¿no? Estas redes sociales que nos permiten estar reunidos en este tiempo. Damos gracias a Dios por eso y es algo que realmente tenemos que ser conscientes, ¿no? Aprovechar a lo que más podemos estar reunidos de esta manera, hasta que el Señor nos lleve y nos permita volver a vernos, volver a tocarnos, que tan bien nos hace. El día de hoy yo quiero compartir contigo una reflexión, un mensaje que Dios ha puesto en mi corazón para estos días y lleva por título ¿La vida cristiana es? Es una pregunta que yo me he intentado responder muchas veces, es una pregunta que realmente ha causado en mi corazón más de alguna vez alguna duda, ¿no? Pero quiero decirte en este día que vamos a tratar, con la ayuda del Señor, poder responderle el día de hoy. Quisiera yo poder dar respuesta a través de las Escrituras a esta cuestión. Realmente es algo importante. Quizás usted también se la ha preguntado en algún momento. ¿Qué es la vida cristiana? Sé por experiencia personal que se ha tratado de responder esta pregunta en base muchas veces a las actividades que se hacen, a través de alguna declaración o de algún estilo de vida que asegura ser perteneciente a una persona que es cristiana. Pienso que una vida cristiana va más allá de estas cosas, que en sí misma están en una línea correcta, una declaración, una actividad, un estilo de vida. Pero no lo son todo. Hay muchas cosas que se pueden aprender con el tiempo. Muchas cosas que se pueden camuflar con la actividad. Pero la esencia del cristiano no se puede reemplazar. Podemos aprender a hacer muchas cosas de la liturgia, podemos aprender muchas cosas de la religiosidad, pero la esencia del cristiano tú no la puedes reemplazar. Pero pienso que cada uno de nosotros tenemos que encontrar esta respuesta en el Señor. La vida cristiana es un llamado. Eso sí lo podemos tener muy en claro. Y usted puede estar de acuerdo conmigo el día de hoy que si decimos tener una vida cristiana es estar en conexión de forma regular, muchos serían cristianos. Si decimos que tener una Biblia en casa es tener una vida cristiana, multitudes estarían siendo salvadas. Que si decimos que la simple declaración de creer en Dios es la vida cristiana, realmente no tendríamos que por qué movilizarnos en la misión del Señor, que se trata de ir y hacer discípulos. Que si solo la vida cristiana se refiriera a unas solas personas que ejercen un ministerio, realmente serían muy pocos los cristianos. Creo que todos estos pensamientos tienen algo de realidad, pero no es la verdad en sí. Soy fiel al pensamiento que la vida cristiana se basa en decisiones que intervienen en lo natural con resultados espirituales. Creo fielmente que la palabra del Señor debe hacerse carne en nuestra vida y poder influenciar todo lo que somos. Acá es donde vamos a leer el pasaje base de este día que está situado en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 18, y lo vamos a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice la palabra del Señor: más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos el contexto de esta palabra. El apóstol Pedro está entregando un mensaje a la iglesia que no se acomode, a la iglesia que tiene que crecer, que pueda tomar en cuenta la doctrina, que pueda tomar en cuenta aquellos comentarios de los falsos maestros, que ellos puedan de alguna manera enfocarse en el crecimiento, porque esto los va a liberar del error y los va a liberar de la comodidad. Tengamos presente que nuestras decisiones mandan nuestras emociones. No podemos permanecer presos a nuestro sentir. De ser así, nunca saldremos a hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. En el texto principal que hoy te he leído, podemos decir lo siguiente, que la exhortación y el deseo del apóstol van unidos. Nos encontramos con un nuevo deseo inicial. Igual como al inicio de esta carta el apóstol Pedro le habla a la iglesia deseando que ellos crezcan, que ellos avancen, que ellos se fortalezcan, termina la carta con el mismo deseo inicial. La gracia y el conocimiento provienen solo de Cristo. Ambos deben aumentar y crecer. Toda vida es movimiento y crecimiento.
Solo vamos a resistir las dificultades si no nos detenemos. Dios trabaja continuamente en nosotros y nos comunica sus dones. También nos esfuerza. También nosotros debemos estar constantemente en el camino. Debemos permanecer siempre activos, siempre esforzándonos celosamente, manteniendo ante nosotros y ante nuestros ojos el supremo llamado del Señor. Acá podemos ver que este deseo del apóstol va acompañado con una acción que deben hacer los creyentes. El de crecer en la gracia, el de aumentar el conocimiento. Es un deseo, pero es una acción. Efesios 4:15 nos dice, más bien, al vivir la verdad con amor, crezcamos hasta ser todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Acá existe un llamado, aquí existe una acción. La palabra aquí decisiva significa propiamente ser verdadero o ser veraz en el sentido de decir la verdad. Pero la verdad se puede decir no solo con palabras, no solo una declaración de ser cristiano, sino que también se debe manifestar mucho más expresivamente y proclamar cuando se vive y se realiza, poniéndola así al descubierto en forma corporal y visible. Esto es lo que quiere decir cuando añade en amor. Decir la verdad con los hechos, vivir el mensaje de Cristo, se dice con una sola palabra, amar. Y el amar se manifiesta. Ser creyente es manifestar el amor. Ser creyente es manifestar la vida de Cristo. La vida cristiana no es solamente una declaración y un estilo de vida, ni permanecer congregado ni conectado. Eso es solamente una muestra de algo, pero no es la vida cristiana. El deseo expresado acá es el crecimiento, queridos, en los dones de la gracia, que bajo la bendición divina pueden aumentarse cuando los usamos. Debemos usar los dones espirituales, debemos usar los dones que Dios nos ha dado, los talentos que Dios nos ha expresado, porque si no, los dones descuidados van a disminuir en nuestra vida. Y nosotros necesitamos poder estar permaneciendo en crecimiento. Estos deben ser estimulados, estos deben usarse, estos se mejoran y se aumentan cada día. Aunque los hombres deben estar agradecidos con sus dones siempre, estar contentos con lo que tienen, sin embargo pueden desear legítimamente crecer, legítimamente pueden desear más, legítimamente pueden empezar a usarlos para que estos vayan en aumento, que pueden por medio de la perseverancia preservarse a ellos mismos. Cuando nosotros ejercitamos los dones de la gracia, cuando nosotros ejercitamos nuestra vida diariamente, nos preservamos a nosotros mismos y, por qué no decir, también a los demás, de caer en errores. Cuando caemos en errores continuamente es porque no estamos teniendo una vida cristiana constante, frecuentemente. Entonces yo quiero llevarte a que el crecimiento acá es algo que tenemos una opción. Crecer es una opción. Aumentar es una opción. Pero tomar esa decisión va a ser tuya, va a ser mía. Dios no nos va a obligar a crecer. Él simplemente nos va a dejar las cartas sobre la mesa para que nosotros entendamos lo que dice el pasaje. Más bien crezcan. Es un deseo, es una exhortación. Es lo que el Señor espera de nosotros en este día. Que no nos acomodemos al espacio, que no nos acomodemos a lo que estamos viviendo el día de hoy, porque esto se va a acabar en un momento. Esto llegó para quedarse, pero hay cosas que no las podemos reemplazar. El culto presencial no se puede reemplazar. Cuánto anhelamos vernos, cuánto anhelamos tocarnos y adorar juntos en el mismo lugar, en la misma atmósfera y poder sentir la presencia de Dios. Yo sé que tú la estás sintiendo en este día, pero créeme que la gloria que viene de parte de Dios para este nuevo tiempo es algo glorioso. El crecer es una opción, el aumentar es una opción, pero es nuestra decisión tomarla. Y esto nos hace pensar en lo siguiente: cuando crecemos, causa dolor. Un niño que está creciendo siempre le van a doler los huesos, siempre va a sentir dolor de hueso o de alguna cosa. Usted cuando quiere aumentar su casa, también hay un aumento de incomodidad en su momento, ¿no? De comprar materiales, de ir para allá, de ir para acá. Crecer genera dolor, crecer genera incomodidad, crecer genera algo nuevo, crecer genera gastos.
Y crecer causa cambios. Y es lo que hoy día el Señor nos quiere llevar, a que no nos limitemos a un lugar, que no nos limitemos porque hay algo más que Dios quiere hacer con nosotros y eso va a costar. Pero viene algo nuevo de parte de Dios para ti, amada iglesia. Viene algo que Dios está trayendo y eso realmente debemos poder verlo en estos días. Mateo 9:17 dice: ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los sobres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan justamente. Qué tremendo es esta palabra. Dios nos quiere llevar al crecimiento, pero para llevar al crecimiento debemos cambiar los odres. Tú debes cambiar tu corazón. ¿Cómo es eso? Ábrete a lo nuevo de Dios. Y créeme que lo nuevo de Dios no es algo que viene de una revelación de un ángel, porque eso no va a pasar, sino que viene a retomar las cosas esenciales que Dios quiere para tu vida. Vuelve a la oración fervorosa, vuelve a levantarte temprano, vuelve a leer, vuelve a tomar en serio cada una de las cosas que estás delante de ti. Vivir la vida cristiana está marcado por un crecimiento continuo en la gracia de Dios, una decisión que influye en nuestras emociones. Ya no podemos estar pensando, me conecto, no me conecto, me siento bien, no me siento mal. Realmente nuestras emociones no pueden mandar una vida cristiana. Una vida cristiana que está mandada por las emociones no ha comprendido que es una decisión seguir a Cristo, no es una emoción. Realmente podemos ver y comprender qué es la vida cristiana más allá de una actividad y de una declaración. Necesitamos volver a la senda antigua, necesitamos volver a los tiempos de clamor, a los tiempos de oración constante. ¿Sabes qué? Y esto es maravilloso porque lo he estado transmitiendo en algunos momentos. Es que yo no veo en la palabra del Señor que los discípulos le preguntaran a Jesús: enséñanos a hacer un culto. Enséñanos a cómo hacer un estudio, enséñanos a cómo esto, enséñanos a predicar, enséñanos a cómo evangelizar. Ellos nunca le preguntaron eso, y no porque esto esté malo, sino porque lo esencial es la pregunta que ellos le hicieron: enséñanos a orar. Cuando Jesús le enseña a orar, le enseña lo esencial de la vida cristiana. Todo lo demás es parte lo aprendieron viendo a Jesús echando fuera demonios. Créeme que cuando viene lo nuevo de Dios van a hacer una interrupción completamente a la religiosidad. A Jesús lo trataron de loco, dijeron que estaba fuera de sí porque estaba echando fuera demonios. Es algo que realmente no se veía en esos tiempos. Y aún en este tiempo, a pesar que lo pregonamos, muy pocas veces lo vemos. Y cuando empieza a pasar el mover de Dios, decimos: no, esto no es de Dios. Créeme que lo nuevo de Dios va a romper odres. Y el que no quiera cambiar su corazón para recibir lo nuevo de Dios, la palabra dice que ese odre se rompe. Tenemos que estar preparados para recibir lo nuevo de Dios. Quiero decirte que por demás la gracia de Dios puede entenderse como una gracia interna. Dios quiere que nosotros crezcamos en la gracia. La obra de la gracia es gradual. Es como un grano de mostaza que se planta en la tierra y que ahí el granjero no se da cuenta cuando la tierra empieza a dar su fruto, cómo empieza a crecer, primero la hierba, luego el tallo, después los frutos, ¿no? Y nunca sabemos cómo crece, pero va creciendo dentro de nosotros, hay un sentir. Lo que nos quiere decir esta palabra es que los santos, tú como santo, tú como santa de Dios, primero eres un bebé, después eres niño. El niño pasa joven y de joven pasa a padre. Es gradual, la gracia de Dios es gradual, pero debemos esforzarnos. Debemos poner de nuestra parte. Existe el crecimiento en la gracia. En este sentido, toda gracia en cuanto a su acto y ejercicio es capaz de crecer y de crecer. Acá el tope es el cielo. La fe puede crecer en gran manera, abundar la esperanza, abundar el amor y la paciencia, tener su obra perfecta. Y los santos pueden volverse más humildes, los santos pueden volverse más santos, los santos pueden volverse más abnegados. Esta es la verdad de la obra de Dios, hacerlos crecer. Y esto se debe a su gracia trabajando dentro de ti. Sin embargo, el santo debe demostrar preocupación por esto.
No es que lo dejamos solo a la ligera. Nosotros debemos poner atención a la obra del Señor. Y esto es hacer uso de los medios que Dios dispone para bendecir el propósito de tu crecimiento. Y en el propósito de tu crecimiento, de lo que Dios quiere sacarte de tu área de confort, Dios te va a llamar a 3 cosas importantes. Lo primero que Dios te va a llamar a la oración. Como te decía, los discípulos no le preguntaron a Jesús, enséñanos a hacer esto, enséñanos a hacer una campaña, enséñanos. No, porque ellos lo vieron y lo aprendieron viendo. Lo que le preguntaron fue, enséñanos a orar. Créeme que si tú estás cayendo en algún pecado, si tú estás reiterando en algún área de tu vida que te cuesta, te falta oración. Necesitamos poder volver a los pies de Jesús. La vida cristiana es oración. No podemos decir tener una vida cristiana si no oramos, si no tenemos un tiempo de comunión con el Señor, si no apartamos un día a buscarle como congregación, si no apartamos 1 hora, minutos de nuestro día para buscarle, más allá de la oración de almuerzo, desayuno, once, merienda, y ni siquiera esa oración yendo hacia el trabajo, sino que la oración va a demandar un poquito más de esfuerzo, de levantarte media hora, 1 hora antes de lo que acostumbras y buscar al Señor. ¿Sabes que una de las cosas maravillosas que veo en la oración es que Jesús siempre se levantaba muy de temprano cuando estaba aún oscuro, dice el libro de Marcos? Después de sanar a la suegra de Pedro, liberar a algunas personas, sanar a alguien, dice la palabra que Jesús se levantó muy de temprano y fue a orar. Y dice que después Pedro y los discípulos lo estaban buscando y era de día, porque tenían que ir a otra parte. Jesús se levantó muy de temprano. ¿Pero por qué? No es que haya algo mágico, ¿no? En esa hora. Al contrario, creo que es la hora perfecta porque no hay distractores. Jesús se aislaba de los distractores para buscar el rostro del Padre. Él, siendo 100% Dios, 100% hombre, necesitó apartarse en oración para poder ir a hacer el trabajo. Durante el día Él estaba trabajando, durante el día estaba haciendo la obra, durante el día estaba cumpliendo su ministerio, pero Él se preparaba antes para salir a hacerlo. Y nosotros muchas veces hacemos las cosas sin prepararnos. Necesitamos vivir una vida cristiana, pero para eso esencial es la oración. Lo segundo es ponerle atención a la palabra de Dios. Vemos rotundamente que Jesús en su tiempo, cuando muestra la palabra de que Él estaba iniciando su ministerio, fue llevado por el poder del Espíritu, fue llevado por el mismo Espíritu Santo al desierto, y ahí fue probado y tentado, y siempre Él eliminó cada tentación, derribó cada tentación con la palabra. Él dijo 3 a 4 veces, según el Evangelio, escrito está. Siempre, escrito está. Sabes que todas las respuestas que tú necesitas para lidiar con tu vida están en la palabra del Señor. ¿Necesitas un tiempo de descanso y te estás abrumando por esto? La Biblia dice que para todo hay tiempo bajo el sol. No te abrumes porque no has podido salir, no te abrumes porque no has podido disfrutar de unas vacaciones como lo anhelas. Para todo hay tiempo. ¿Te abrumas porque no has podido lograr algo en tu vida? Para todo hay tiempo. Escrito está que para todo hay tiempo. Tan solo debemos esperar el momento del Señor. Algunos dicen, ¿cuál es la voluntad del Señor? Bueno, la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta. Escrito está que para comprobarla debes cambiar tu forma de pensar. Debes cambiar tu forma de vivir. Debes cambiar tus paradigmas. Debes prestar atención a la palabra de Dios. Tú dices, ¿cómo vamos a volver? ¿Por qué esto no resulta en mi vida? ¿Por qué tengo este llamado y no resulta en mi vida? La palabra del Señor en el libro de 2 de Corintios nos habla que el apóstol Pablo estaba lidiando contra la iglesia para hacer el trabajo. Y la palabra del Señor nos dice que el apóstol estaba orando por que se derriben las fortalezas espirituales que se levantan en contra de la voluntad del Señor. Y muchas veces pensamos que quienes se levantan en contra de hacer la voluntad del Señor es el enemigo, es las fuerzas negativas, qué sé yo. Y muchas veces somos nosotros mismos, la iglesia, los que nos levantamos en contra de la voluntad del Señor, porque el Señor nos está llamando a romper los esquemas. Y el apóstol Pablo decía, mis armas, mis herramientas son espirituales, fuertes en Dios para derribar fortalezas que se levantan en contra de la voluntad del Señor. Escrito está que para que tú avances debes orar.
Debes entender la palabra, debes ir a la palabra del Señor. Eso va a marcar tu vida cristiana. Y lo tercero y último que quiero conversar contigo es que debes prestar atención a las promesas de Dios. La palabra del Señor se cumple, lo que Dios te ha dicho se va a cumplir, espera su tiempo. No dejes de perseverar. Si Dios te llamó a las misiones, sigue perseverando. El llamado a las misiones no ocurre de la noche a la mañana. Un llamado a abrir una obra no ocurre de la noche a la mañana. Un llamado al liderazgo no ocurre de la noche a la mañana. Un llamado al evangelismo no ocurre de la noche a la mañana. Todo tiene un proceso, todo tiene algo que ver. Por tanto, pon atención a las promesas de Dios. El Señor se tomó 600 años para llamar al Cristo, para enviarlo a la tierra. El Señor se tomó 400 años para que el pueblo de Israel fuera tratado y creciera en ese proceso. Y después pudiera ser la nación que la Escritura nos declara. Podemos ver muchos procesos de la conquista. Podemos ver muchos procesos en la palabra del Señor. Podemos ver que el apóstol Pablo también tuvo un proceso antes de salir a trabajar. Pero siempre hubo una promesa. Y aquí quiero tomarme de Pablo nuevamente. Cuando fue llamado, le dice, te voy a hacer saber, le dijo el Señor por medio de Ananías, cuánto es el sufrir por mi causa y llevar el evangelio. Se demoró cerca entre 12 a 13 años en que el Espíritu Santo le pareciera bien apartarlo a él y a Bernabé para la obra del ministerio. Durante ese tiempo fue tratado. Pero estaba la promesa latente y constante. Para aumentar la fe debemos recordar cada una de estas promesas, cada una de esta atención a la palabra y ponerle suma eficiencia a la oración. Esto nos va a llevar a aumentar la fe, nos va a llevar a recordar experiencias pasadas y esperando en la venida del Señor como aliento de esperanza y el amor de Dios y de Cristo en nuestros corazones. Esto va a ser despertar el amor genuino, considerando también los sufrimientos de Cristo, el desierto del pecado que podemos vivir, pero sobre todo la gloria eterna que viene para más adelante. Esto nos va a llevar a promover la paciencia, la abnegación y un modelo de Cristo actual. Esto nos va a llevar a estimular la humildad. Aunque la gracia del Señor que nos está llamando el texto a crecer también significa el Evangelio, cuyo conocimiento para nosotros tiene algunos misterios, esto nos va a llevar a conocerlos y a aumentarlo por medio de la palabra, de la oración y de las experiencias con Dios. Esto nos va a llevar porque esto va a ser un preservativo especial contra el error y un crecimiento esencial para los santos. Realmente el crecimiento para aquellos que siguen al Señor es algo que realmente debe preocuparse. Y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en su persona, en su oficio y en su gracia, es nada más y nada menos que lo más valioso que tenemos. Y debe ser todo preferido a ello. Es lo principal que nosotros tenemos. Es el principio y la garantía de la vida eterna. En ella se va a producir cambios en nuestros corazones para el aumento de nuestra vida, para el aumento del crecimiento en Él. Están diseñadas las palabras y las ordenanzas. Y nada puede traernos mayor seguridad contra el error que un crecimiento de un conocimiento experimental de Cristo. Y para hacer el cierre de este día, yo quiero decirte, la palabra nos llama a crecer. Te he dado 3 esencias del crecimiento que debemos hacer. Pero lo que nos da seguridad de no caer en el error es el conocimiento de Jesús. Y no es un conocimiento teórico, es un conocimiento experimental de Cristo. Necesitamos experimentar a Cristo día a día, mañana a mañana, tarde a tarde. Que podamos escuchar la voz del Señor diciéndonos: anda para allá, anda para acá, no te metas en este negocio, no te metas con este amigo, no te involucres con tal cosa. Sabes que tú puedes estar aquí por primera vez escuchando. Y quiero decirte, Cristo te está llamando a que realmente lo conozcas. Porque yo te puedo dar todos los argumentos teóricos y teológicos acerca de Cristo, pero tú debes comprobar por ti mismo que Él está vivo. Y para eso te invito a orar, para eso te invito a buscar el rostro del Señor en esta mañana. La vida cristiana en esencia es crecimiento y conocimiento experimental de Cristo.
Necesitamos en este día poder experimentar a Cristo urgentemente. Y si es necesario cambiar algunos moldes, lo vamos a tener que hacer. Ya estamos bien acomodaditos en este año y medio. Nos ha hecho bien estar en la engorda, como yo digo. Pero realmente necesitamos volver a experimentar a Cristo en las calles. Necesitamos volver a experimentar a Cristo en los lugares, en las puertas abiertas. Sabes que hay gente que no se congrega virtual porque no le hayan sentido, pero cada vez que se habla al templo, la gente va a venir. Yo de eso estoy seguro, porque hay personas que necesitan experimentar a Cristo y lo van a experimentar de mano de la congregación, de mano de la iglesia que está disponiéndose. La vida cristiana es más que una actividad. La vida cristiana son decisiones que nos hacen salir del confort y de la comodidad en pos de la misión de Dios. ¿Realmente estamos acomodados o creemos que ya hemos alcanzado todo? Pero una siempre debe crecer. Cada uno de nosotros siempre debe estar dispuesto a crecer. Siempre tenemos que estar pendientes de que podemos más, conocer más, experimentar más. Siempre hay algo más de Dios para tu vida. La vida cristiana no es una actividad, no es una declaración, no es un ministerio. La vida cristiana es conocimiento de Dios y poder de Cristo. Primera de Pedro 2:2 dice: deseen con ansia la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así por medio de ella crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Es tiempo de crecer. Es tiempo de empezar a vivir tu vida cristiana. No es una actividad, no es una declaración, es un día a día. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor amado, que tú bendigas esta congregación, mi amada iglesia, Señor. Que tu poder revivificador, que revive nuestras vidas, obre poderosamente, nos estremezca en este día y que podamos salir adelante con lo que tú nos estás llamando a hacer. Danos paciencia, danos vigor y danos guía. Y a todos aquellos que se están reuniendo en este día por primera vez en estos minutos, que comprueben en sus propios corazones que tú les estás llamando. Les invito a orar, les invito a recibir a Cristo en su corazón y a seguirle. Es una decisión, no es una emoción. Que Dios te bendiga y nos vemos en otra oportunidad.